Y esta mañana la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tiene plenamente identificados ya los presuntos responsables de la sustracción de Fátima, la cual ocurrió el pasado 11 de febrero. Dio a conocer estas fotografías que estamos viendo en la imagen. Giovanna N., la mujer que se llevó a la menor, y aparece en los videos difundidos por las autoridades, y también de Mario N., que es presuntamente también implicado en este delito. En ese entorno, Ulises Lara López, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que va a solicitar una orden de aprehensión contra estos dos sujetos por el delito de privación ilegal de la libertad con el fin de hacer daño. Explicó que el objetivo de estas personas no era exigir dinero como rescate, sino causar daño en la integridad personal de la pequeña, lo cual los llevó a privarle la vida. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro, FAS, judicializará la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que en las próximas horas solicitará órdenes de aprehensión en contra de ambas personas. Cabe señalar que el Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. Y el vocero de la Fiscalía dijo que Giovanna N. y Mario N. al parecer tenían una relación emocional o de pareja. Hasta donde entendemos y por el vínculo y el espacio, sí hay una relación por lo menos cercana, ¿no? Emocional o de pareja. Eso es algo que se puede deducir. Pero lo cierto es que sí trabajaban, estuvieron juntos, estuvieron en el mismo lugar, estaban los objetos ahí mismo, y eso es lo que estamos buscando ambas personas.